¿Cómo están, chicos? Bueno, nos corresponde hablar acerca del tema de la semana 6 y tiene que ver con el concepto de la economía aplicada, ¿no? Y los factores humanos, ¿no? Respecto a los factores fisiológicos también. Bueno, en realidad es algo, podría decirle sencillo, pero al mismo tiempo hay que encontrar cuál es la relación y eso es parte de lo que van a hacer ustedes como parte de la investigación. Les voy a pedir que hagan. No sin antes aclarar primero que el estudio que se hace de las personas, o sea, de las personas, de los colaboradores en una organización, y por tanto su gestión y administración en la empresa, en realidad ha ido cambiando a lo largo de los años. Y se ha centrado en cuatro enfoques, ¿no? Porque primero se enfocaban en quién, en el término el personal. Se refería a todas las personas que trabajan en la empresa. Ese término de personal se cambió después y empezó a conocerse que, bueno, ya, y probablemente hasta ahora todavía queda algunos rezagos de ese término en el que se referían al personal ya no como personal mismo, sino como recursos humanos, ¿no? El departamento de recursos humanos, el área se denomina de esa manera dentro de una empresa y justamente sirve para gestionar a los recursos humanos de la empresa, a las personas, ¿no? Luego el término de recursos humanos fue cambiando el término porque fue agarrando otros conceptos un poquito más definidos y ya no se hablaba de recursos humanos, sino se hablaba de capital humano. ¿Por qué capital? Porque hablando del personal era en términos generales, luego el término de recursos humanos se le dio otra temática porque era hablar de parte de los recursos que necesitaba la empresa para ser más productiva, muy aparte del tema logísticos y demás. El tema de los productos y demás, era ¿qué recurso del humano? Pues el recurso de las personas que eran las que generaban que los productos se hagan y se vendan, ¿no? Luego se hablaba de capital humano, como les digo, pero el capital humano ya se enfocó, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que ya no es solamente gestionar el recurso, sino verlo como un capital. ¿Por qué? Porque el capital, cuando se utiliza el término capital, se determina el término capital, ¿por qué? Porque te enfocas en que la persona es justamente eso, un capital que es parte de la inversión de la empresa. Y como es inversión para la empresa, también necesita retorno de parte, ¿no? Para la empresa. La empresa invierte y para cualquier inversión que hace una empresa, lo que siempre va a esperar es el retorno de ese capital, de esa inversión. Entonces, se dice ya se pasó del tema de recursos humanos a la parte de capital humano, porque ya se enfocaba o ya se veía a la persona, al colaborador, como una inversión, ¿no? A mediano y a largo plazo para la empresa. Luego se dieron cuenta que ya no debería ser tanto enfocado como capital humano porque empezaron a darse cuenta de que las personas o los colaboradores notaban que eran mirados solamente como números dentro de la empresa. ¿Ok? Porque la empresa lo que exigía era mayor productividad, productividad, productividad. Entonces, yo invierto a ti, te capacito, ¿no? Te acompaño, te doy las herramientas, ahora necesito un retorno, que tú seas lo más productivo posible. Entonces, la persona X, ¿cuánto está produciendo? ¿Y cuál es su aporte a la empresa? Todo era a nivel numérico y se miraba a la persona como una inversión propiamente. Y la persona sentía eso, los colaboradores empezaron a sentir ese peso. Luego el enfoque mejoró y ahora ya no se habla de capital humano, sino de talento humano. Porque se dieron cuenta de que para que la empresa sea más sostenible en el tiempo, hay que enfocarse en la persona no como un número, como una inversión simplemente, sino como generar la búsqueda de sus talentos. Y esto tiene que ver con el tema de desarrollo de habilidades. Por lo tanto, el desarrollo de habilidades tiene que ver con las competencias que deben tener los colaboradores en la empresa para lograr su desarrollo personal y profesional a favor propio y a favor de la empresa. ¿Ok? Y este desarrollo del talento humano, por eso es que ahora las áreas, antes se llamaba recursos humanos, gestión del capital humano, ahora es gestión de talento humano, se llama el área ahora, ¿no? En las empresas normalmente, que se dedican a gestionar justamente a cada uno de los colaboradores de una empresa. Entonces, hablar de talento humano implica gestionar justamente eso, darle las herramientas al colaborador, independientemente
Se sabe, obviamente, que la persona tiene que cumplir con ciertos objetivos personales dentro de su área, etcétera. Tiene que ser productivo también. Pero el enfoque principal ya no está en, no se le hace ver, o no se le hace entender al colaborador que el enfoque principal está en eso, sino en que me importa a mí como empresa darte las herramientas para que tú puedas potenciar tus habilidades y tus competencias, sobre todo, para tu excelente desarrollo dentro de la empresa. Porque eso va a ser en favor no solamente tuyo como colaborador, sino también como factor positivo para la empresa. En base a esto, y ya específicamente como ejemplo, algunas de las competencias comerciales que se ven en las empresas, estas competencias vienen a ser ciertas habilidades que tú tienes que ir desarrollando, ¿sí? Porque no todos los colaboradores lo tienen desarrollados de la misma manera. Obviamente, mientras mayor sea tu cargo, mientras mayor sea tu responsabilidad, el nivel de competencia debe ser mucho mayor. ¿Qué tipo de competencias a nivel comercial se ven? Trabajo en equipo, liderazgo, orientación al logro y comunicación efectiva. Trabajo en equipo, ¿por qué es importante? Porque obviamente si tú te enfocas solamente como persona, puedes estar descuidando un mayor potencial, porque se dice que muchas cabezas piensan mejor que una. Entonces los resultados pueden ser mucho más productivos, mucho mayores, mucho mejores, si es que el enfoque está en fusión al trabajo en equipo, ¿no? Al concertar ideas en equipo, al interrelacionarse mucho mejor, ¿ok? Y eso en favor no solamente tuyo, porque en cualquier empresa tienes que saber desenvolverte con cualquier persona. No todas las personas tienen las mismas capacidades y la misma empatía también. Entonces tienes que saber desarrollarte en función al trabajo en equipo, porque tienes que saber lidiar con cada tipo de persona con la que te encuentres dentro de un centro laboral. El liderazgo, que es otra competencia, es importante porque, si bien es cierto, no todos, entre comillas, llegan a ser líderes, pero en realidad todos son líderes bajo cierto aspecto. Porque hay algo en lo que cada uno es bueno. Entonces lo importante es, ya dependiendo de la empresa y cómo lo maneje, hacer que esta competencia se desarrolle cada vez más, dándole más responsabilidades al colaborador, que pueda explayarse un poco más, que dé más participación, que proponga, ¿no? Que dé propuestas de mejoras, etc. ¿Sí? Y sobre todo que sea uno de los pilares también, sea cada vez un pilar para la organización o dentro de su área. Orientación al logro es una competencia importante. ¿Por qué? Porque es no perder el enfoque de lo que era la temática anterior en las empresas, que era el capital humano. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando hablábamos de capital humano se enfocaba básicamente en la productividad y era enfocarse a la persona como una inversión. Entonces, orientación al logro implica que, si bien es cierto, tú tienes que saber cómo hacer tu trabajo, pero sobre todo tienes que procurar siempre tratar de cumplir tus objetivos, ¿no? Lograr tus metas, ser lo más eficiente y sobre todo eficaz posible, porque el ser eficaz implica lograr tus objetivos finalmente. Y la comunicación efectiva es importante porque no solamente saber qué decir, cómo decirlo, sino también saber escuchar. Y parte también de esta comunicación efectiva es la horizontalidad de la comunicación, ¿sí? Que sea abierta, que sea con mucha camaradería, mucho profesionalismo, que sepas que tengas llegada también, y que haya las alternativas o las herramientas necesarias para que tú puedas explayarte y proponer algunas ideas, ¿no? Y saber comunicarte a tiempo también, con tus colaboradores, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, etc. O con tus clientes mismos también. Por eso es importante. Entonces, estas competencias son básicas. Ahora, el tema es que tiene que ver todo lo que hemos hablado hasta ahora con el tema de la ergonomía. Lo que pasa es que a nivel de ergonomía, si ustedes saben que vemos el aspecto fisiológico y también vemos el aspecto psicológico. Entonces, ¿de qué manera, cuando la empresa se preocupa por sus colaboradores, porque ahora se enfoca en la gestión del talento humano, de qué manera este apoyo en el desarrollo de las competencias de sus colaboradores genera
mayor productividad de los colaboradores. Por lo tanto, ¿cómo se relaciona esto con los aspectos ergonómicos, sean fisiológicos o sean psicológicos? ¿Favorecen? ¿Simplemente es un complemento? ¿Cuál es la relación que existe? Eso, muchachos, es lo que van a desarrollar ustedes. Por eso ya les voy adelantando. ¿Sí? Porque me interesa que ustedes se enfoquen y encuentren, investiguen acerca de la relación de las competencias comerciales con el medio físico laboral, ¿no? Y sobre todo, cómo medir el impacto de esas competencias, de ese desarrollo de las competencias con el ambiente físico, hasta con el sustento psicológico también. ¿Cómo se puede medir el impacto de esto? ¿Ok? Eso es lo que tienen que desarrollar ustedes, porque eso es alguno de los alcances también que tiene la ergonomía ahora, ¿sí? Porque recuerden, ya no solamente es cuál es la posición correcta que tienes que tener, etcétera, en la parte fisiológica, a nivel de sentidos y demás, sino también el aspecto psicológico. La productividad que tú puedes tener también en el ambiente en el que te desarrollas, las competencias se van a desarrollar mejor si tú estás en un ambiente oportuno o no. Todos esos factores necesito que ustedes encuentren, investiguen cuál es la relación entre esas competencias que necesitamos que tengan los colaboradores actualmente, ¿no? Con el medio en el que se desenvuelven y de qué manera se mide ese impacto, ¿ok? Eso es lo que tienen que hacer, chicos, y nos vemos el día de la videoconferencia.